Cuando el escuchar y obedecer me cuesta. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos cuesta escuchar? Porque escuchar no es solo oír, sino es oír y obedecer. Y poder decir que Dios nos ha venido hablando mucho. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su palabra poderosamente. Pero ¿cuánto de lo que nos ha hablado lo estamos practicando? Ven. ¿Cuánto de lo que nos está hablando el Señor en este tiempo nos lo estamos obedeciendo? Y hay un dicho por ahí que dice, a ver si me acuerdo, no hay peor sordo. ¿Cómo es que dice? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Alguien dijo, mirar sin ver es como oír sin escuchar. Y les he dicho en estos días que hay que aprender a leer hasta leer. Que hay que aprender a orar. ¿Hasta cuándo? Hasta orar, hasta que haya transformación. Y hoy quiero hablar sobre el oír hasta oír. Hoy quiero que podamos oír, tener un oído que escuche a Dios, el oído que no oye, pero que cree que oyó. Y a veces salimos y no obedecemos, pero queremos ser bendecidos. Por eso es muy importante que hoy prestemos mucha atención a lo que Dios nos va a hablar. Amén. De este lugar usted va a salir muy bendecido, porque su obediencia es directamente proporcional a su obediencia. No sé si me hice entender. Su bendición es directamente proporcional a su obediencia. Eso no tiene vuelta de hoja. Eso es como decir, yo quiero que mi mujer cambie. Pues usted cambie conforme a la palabra. Hace poco les dije, trate a su esposa como vaso frágil. Trate a su esposa como vaso frágil, como a coheredera del reino de los cielos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Como vaso frágil, no como un vaso de hierro. Estoy hablando con esos hombres ásperos, ordinarios, vastos, secos, simples, que no llevan a su mujer ni a San Andrés. Y quieren que la esposa esté. No, hay que obedecer. Pero para obedecer hay que oír a Dios. ¿Qué dice Dios con relación a la esposa? Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y mujeres, respeten a su marido como la iglesia debe respetar a Cristo. Entonces está el respeto y está el amor. Yo oigo ahora del oído, del oír, del dicho. ¿Cómo es que dice? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces eso es algo que les vengo hablando. Mire, el Señor nos viene diciendo, vengo pronto. Señales, a ver, 6 señales: temblores, guerras, pestes, hambres, mucho engaño, el amor de muchos. Esos son señales. Y luego dice el Señor, vendré como ladrón en la noche. Si ve, está hablando el Señor. Pilas, voy a venir a la hora menos pensada. A ver, ayúdenme. Vendré como en los días. ¿Como en los días de quién? De Noé, que comían, bebían y se daban en casamiento. Se distrajeron hasta que se vino el diluvio y se los llevó a todos. No, estaban preparados. Vendré como un hacendado que deja su finca a unos encargados, pero que luego él vuelve. ¿Y qué está haciendo el hacendado? Emborrachándose, haciendo un montón de cosas, hasta que vino el señor de la hacienda y lo encontró de que no estaba haciendo lo que lo mandó. Luego el Señor nos habló de las, a ver, de las 10 vírgenes, ¿cierto? Que 5 se durmieron y 5 estaban, que las
las dormidas eran insensatas y que las que estaban despiertas eran apercibidas, y hablamos de que prepararse es individual, que prepararse es indispensable, que prepararse es inexcusable. Luego hablamos al final de esa parábola diciendo que debíamos de practicar esa enseñanza de esa parábola, que era velar y orar. Amén. Velar y qué, y orar. Dios quiere que mientras Él llegue nos encuentre velando. ¿Cuántos vinieron a la vigilia? ¿Cuántos vinieron al ayuno del sábado? ¿Me da cuenta? Y escucharon, oyeron el sermón, pero no lo pusieron en práctica. Ese es un problema que tiene la iglesia, y el que hoy quiero que pongamos en tela de juicio y lo pongamos aquí delante del Señor. ¿Cómo es que usted y yo estamos oyendo a Dios? Porque yo quiero bendición, pero si no obedezco lo que oigo, entonces no va a haber bendición. Luego se vino la parábola de los talentos, el servicio, de que debemos de servir. Acuérdense que el Señor vendrá a pedir cuentas por los talentos que nos dio, y a cada uno nos dio de acuerdo a nuestra capacidad, y que el Señor vendrá, y que uno de los galardones que nos va a dar es ponernos sobre más responsabilidades, que no va el Señor a galardonar nuestra productividad, sino nuestra fidelidad y nuestro, a ver, la palabra clave que les dije, a ver si se acuerda, el talante. Y les dije, dígale a su hermano, usted tiene mucho talento, pero... A ver, dígale al que está a su hermano, dígale, usted tiene mucho talento, pero poco talante. Profetice, a ver, hermano, usted tiene talento, pero tiene mucho talante, dice Santanilla. Dígale, Santanilla dice, dígale que tiene talante. Talante es que tiene. Y a veces necesitamos eso, necesitamos practicar este ministerio. Mientras el Señor regresa, nos habló el Señor. Entonces velen y oren y sirvan, y estar sirviendo a Dios. ¿Cuántos están sirviendo a Dios? Porque miren esto, les voy a dejar algo claro aquí. El Señor dice que el que esté sirviendo lo va a galardonar y le va a dar más responsabilidades en la eternidad. Usted, le dije, no la va a pasar en una nube allá con una barba larga y con una arpa tocando. Usted va a servir sobre muchas cosas de Dios en la eternidad. Pero todo va de acuerdo a como usted está sirviendo acá a Dios. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lee. Entonces, seamos fieles sirviendo a Dios mientras el Señor regresa. Dígale al pastor Oscar, quiero entrar en el grupo de la alabanza. Dígale a pastora Doris, quiero entrar en el grupo de evangelismo. Quiero servir a Dios. Los hermanos están sirviendo. Miren, en este momento hay maestros enseñando niños, y en las calles hay maestros enseñando niños. Nosotros movemos un promedio de 1,500 niños entre Macarena, Restrepo, Paratebueno, Veracruz. 1,500 niños. El fuerte de esta iglesia son los niños. Pero se necesitan maestros. ¿Dónde están? La mies es mucha. Ah, pastor, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Cómo va su servicio? Dios, ¿por qué tiene que bendecirte cuando tú no tienes planes con Él? Y en la eternidad va a poner sobre sus muchas cosas, porque el asunto continúa. Por eso todo lo que está aquí presente es el preámbulo del futuro. Entonces, pongamos al servicio de Dios nuestros talentos, habilidades, recursos, dones, pasiones, gustos. Todo eso pongámoslo al servicio del Señor. Estamos cerrando un trimestre de ministerio, y esto es lo que Dios quiere. Ahora,
Cuando les di esta palabra, les di también la palabra de Marta y María. Les dije, ¿Marta o María? Muchos dijeron, María. No, Marta y María son muy importantes. El ministerio, el servicio es importante y la devoción de María es muy importante. Sino que simplemente va el uno primero que el dos. Primero la devoción sobre el deber y no el deber. Y no el deber sobre la devoción. ¿Qué está diciendo? Que las muchas actividades, que las muchas cosas no estén sobre lo más importante, que es oír la palabra y el oír a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron al ayuno? ¿Sí? Las muchas cosas siempre nos están quitando lo más importante. Lo urgente está sobre lo más importante. Mucho ruido y poco oído para Dios. El mucho estrés está metido en el activismo está metido en nuestra vida. Y no nos queda tiempo para orar, para vigilar. ¿Cuándo es la vigilia, Pastor Oscar? Este viernes va a haber una vigilia, hermano. Para que usted venga a la vigilia, mire, hermano, si desde ahora usted no agenda, es el logro mayor que usted pueda hacer en su vida, es quedarse quieto y oír a Dios. Y si usted quiere en este tiempo quedarse quieto y oír a Dios, tienes que pagar un precio de borrar de tu agenda muchas cosas y organizarse. Este es un tiempo para agendar. Este es un tiempo que para sacar tiempo para Dios tienes que agendar, tienes que elegir. La Biblia dice que María, ¿qué eligió? No los oigo. ¿Y cuál es la mejor parte? Según María, según ahí el Señor, que María se había quedado atenta escuchando al Señor. Sintetiza las muchas cosas en una, pero se elige. Si usted no viene a orar y ayunar, ¿qué es lo que Dios viene diciendo? Antes de que yo vuelva, velen. Si usted no vela es porque usted no quiere, no porque no puede. Es porque usted no agenda. Es porque usted no ve que es lo más importante y que muchas cosas son más importantes que oír a Dios. A Dios hay algo que le gusta más que cualquier cosa. ¿Quién me dice qué es? Marta, ¿qué estaba haciendo? ¿Creen ustedes que a Jesús no le gustaba la comida? Ay, hermano, por algo iba allá. Pero hay algo que le gusta más que la comida al Señor. Hay dos cosas que le gustan más que la comida. A ver, Eduardo, ¿cuál es? Con la Biblia. ¿Cuál es? Primero, dejémosla con Marta y María. Hay algo que le gusta más a Dios que la comida, y es que lo escuchen. Es que escuchemos con todo el corazón. Y hay otra más. Cuando llegan los discípulos, ¿se acuerdan? Y le dicen, Señor, está hablando con la samaritana. Señor, ¿ya comió? Y él se voltea y dice, madre, sí, yo tengo una comida que ustedes no entienden. Y en ese momento se le quitó el hambre cuando el Señor estaba evangelizando a Samaria. Hay algo que le quita el hambre al Señor y que le quita todas las pasiones y gustos. Era la salvación de las almas. Por eso, mi hermano, no hay algo más importante para Dios que usted, la salvación de sus seres queridos, y que usted lo escuche cuando Él habla. Ahora, frente a eso necesitamos corregir el oído. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que necesitamos corregir la forma en que oímos al Señor? Yo voy a tratar de ayudarles con esta palabra. Y van a ver varios textos donde hubo gran falla al oír al Señor. Y que esto acarreó funestas consecuencias por no oír su voz. Si hoy usted no endurece su corazón y presta atención al Señor, entrarás y entraremos en el reposo del Señor.
Génesis capítulo 4 versículo 2 dice que tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunas de sus ¿qué? De sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. ¿Qué presentó? Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel. ¿Sí están en el texto? El Señor aceptó a Abel y su ¿qué? Y su ofrenda. Verso 5. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín ¿qué le pasó a Caín? Se enojó mucho y se veía decaído. Verso 6. Porque dice el Señor, a ver la pregunta que le hace el Señor a Abel, dice, a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Entonces esto muestra que Caín no ofrendó o no dio la ofrenda correcta que Dios le había dicho, que eran animales, que eran sacrificios de animales. Y él lo que presentó fue un repollo, una lechuga, presentó un pepino, presentó una uyama bien grande. Dios no le dijo que era eso. Eso es como hoy en día decir: yo me presenté a Dios a través del Santo Tomás, y yo vine a Dios a través de la Virgen María. Y no es a través de la Virgen, y no es a través de nadie, sino solamente a través de Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Y Caín se estaba inventando una nueva forma de acercarse a Dios. Y el Señor le dijo: no se la valgo, no es así. Dice: entonces ten cuidado. A ver, perdón la coma. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces le dice Dios, mire lo que le dice Dios: ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pilas que Satanás está a la puerta esperándote apenas salga de hablar conmigo, y está listo para abalanzarte sobre ti y destruirte, pero tú lo puedes vencer en mi nombre. ¿Creen ustedes que Caín escuchó a Dios? Los oigo. ¿Qué fue lo que salió a hacer después de oír a Dios? Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. ¿Qué cree que estaba en el corazón de Caín? Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y ¿qué pasó con la voz de Dios? ¿A cuántos Dios nos habla en un culto y nos dice: vaya y salga y perdone a tu hermano, y va uno y lo ahorca? Alguien que aquí diga: Dios me ha hablado y salgo y hago lo contrario. Ve y perdona a tu suegra, y se agarra con ella. A su nombre. Muchas cosas Dios nos habla, y Caín en este caso escuchó a Dios y salió y hizo lo contrario. Vamos con otro texto. Ezequiel 33, 30 al 33. Ezequiel 33, 30 y 33. Había un amigo que no podía decir 3 y decía Ezequiel 33, 30 al 33. Y un día le dije 33 y se formó un problema. 33. Ezequiel 33, 30 al 33. A ver, vamos con la Valera. Yo quiero leer la Valera. Ayúdenme a leer la Valera. Vamos. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes, murmuran, y a las puertas de la casa, y hablan el uno con el otro. Allá en la casa, cuando hablamos el uno con el otro, cada uno
con su hermano diciendo: venid ahora y oíd que la palabra viene de Jehová. Vamos a culto, a oír la palabra. Versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. ¿Quién es el que está aquí? El profeta Ezequiel. Vendrán a oír al profeta, al pastor, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Léanlo, por favor. Y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas. Oh, pastor, qué palabra. Qué poderosa palabra. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. 32. Y aquí, ¿qué es ese ministro Ezequiel para la iglesia, para el pueblo de Dios? He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta. ¿Cómo canta? Bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. 33. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y no hicieron caso. Ezequiel es el profeta, es un profeta exílico. Estamos hablando del año 586 al 516, donde Israel es cautiva por Babilonia. Era un profeta que anunciaba, predicaba, enseñaba y nada, no le paraban. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron al cautiverio. Allá cayeron en el cautiverio por no haber escuchado la voz de Dios. Vamos con otro texto que está en Isaías capítulo 28, verso 14 al 29. Entonces nos vamos al 750 antes de Cristo. Aquí ya es Israel del norte. El otro era Israel del sur. Israel del norte, 10 ciudades que desaparecieron. Y aquí salen luego los samaritanos, un pueblo que desapareció por desobediente a la voz de Dios. Dice ahí en la Valera: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo. Se paraba Isaías en medio, él se metía entre todo lo que era el gabinete, la cúpula de todo lo que era el gobierno político de ese tiempo, y se paraba ahí y les predicaba, les enseñaba, les daba palabra. Siempre Isaías fue un profeta de corte, un profeta de altura, y allá se metía y les daba palabra, como yo irme allá al consejo, a la alcaldía, o ir al gobierno del apóstol Petro, no, del presidente Petro, y meterme ahí y comenzar a dar palabra ahí, ta. Eso era Isaías. Y les decía, vea cómo les hablaba, mire cómo les hablaba Isaías: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. Nos esconderemos. Eso era lo que decía el pueblo cuando un pueblo dice: yo hago lo que se me dé la gana, y ¿sabe qué? Y me voy a salir con la mía. Eso es cuando alguien dice: no escucho a Dios, no me da la gana, no me caso, y canta la canción: no me caso con padre querido, porque la vida es puro vacío, y hace lo que se le da la gana. Y creen que se van a salir con la suya. Creen que pasar por la galleta la palabra de Dios, y cruzan por sobre la palabra y dicen: y la voy a sacar al otro lado. ¡Ja! Le dice Isaías: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en esa piedra que es Cristo, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel, la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. A Pedro, Isaías.
Lo que ustedes han escogido para esconderse, el Señor lo va a soplar. Versículo 18. Y será anulado, mire lo que dice Isaías, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Rápido, 19. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. ¿Sabe qué iba a venirse? Se iba a venir a Siria, luego se iba a venir Persia, los iba a barrer, luego venía Roma y los barrería. No quedaría nada por desobedientes a la palabra. Siga, por favor. La cama. Mire cómo se le llama a esto, sarcástico. Suelta, ese Isaías era fuerte cuando exhortaba, sarcástico contra el pueblo. Dice: la cama será corta para poder estirarse. Una cama corta, a ver, ¿qué es una cama corta? Dígalo, que le quedan por fuera uno. Se acuesta uno y la cama se le que las piernas le quedan uno por fuera. Y la manta estrecha para poder envolverse, y se tapa aquí y se les tapa abajo. Eso es mostrando el problema que van a tener aquellos que no oyen a Dios y que se la pasan por la galleta y creen que se la van a hacer al Señor. El Señor volverá. El Señor regresará y hará juicio sobre la tierra. Levantará su iglesia, y al que no crea, hermanos, se quedará. Hoy el Señor nos está diciendo, hermanos, que debemos velar y orar. Y usted dice: ¡ja! Sin orar y sin ayunar yo puedo. No podrás cruzar los valles de sombra de muerte que se vienen sobre este mundo si no estás orando y velando. Eso es lo que habla el Señor. Si no, la cama se va a cortar y la cobija no les va a alcanzar cuando se vengan los problemas. 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabadón. Se enojará para hacer su obra. Ayúdenme. ¿Su qué? Su extraña obra, y para hacer su operación extraña. ¿Sabe qué es la operación extraña? Que cuando a nosotros se nos acorta la cama y se nos encoge la cobija, ahí sí oramos. Y la forma extraña es que cuando hay enfermedades, cuando hay crisis, cuando se nos viene encima Asiria, cuando se nos viene encima Babilonia, ahí sí oramos. La forma extraña para que usted y yo nos arrepintamos. Esa es la forma extraña. Usted dirá: Venezuela, pobre Venezuela. Es la forma extraña en que Venezuela se tiene que convertir. Y muchos de nosotros, de la única manera que aprendemos es con problemas y crisis. Y se llama, ayúdeme, su obra extraña para hacer su operación, su extraña operación. Es cuando estamos sin trabajo, en problemas emocionales, sentimentales, porque usted y yo con plata no nos arrepentimos. Bien, económicamente no buscamos a Dios, pero extrañamente cuando estamos en la inmunda, ahí sí lo buscamos. Su extraña obra es que se le vino Babilonia, y cuando se le vino Babilonia encima a Israel, los desapareció. Y así angustiados por donde andaban, para donde se iban, allá en esos lugares, amaban a Dios y buscaban al Señor. ¿Cómodos? Cómodos no, pero angustiados sí. Extraña obra misteriosa del Señor. 22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque
destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído desde el Señor Jehová de los ejércitos. Versículo 23, rápido. Estad atentos, ayúdenme a leer ese versículo. Léanlo. ¿Qué es lo que dice? Mire, hermano, preste atención. Escuche a Dios. Dios te está llamando. Hace rato Dios te está llamando. Ya nos está hablando. Hace rato nos está hablando. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. Es lo que dice el Señor. No quiero leer más ahí. Déjelo hasta ahí. Que ahí viene más sobre lo que el Señor quiere hablarnos. Mateo 7, 24 al 29. Mateo 7, 24. Dice la palabra ahí en el versículo 24, traducción Valera, Reina Valera. Cualquiera, ¿quién cabe en esta palabra que va a dar el Señor? Todos. Cualquiera pues que me ¿qué? Oye estas palabras. El Señor está en el monte, allí en el monte, y está ahí predicando, está enseñando y está enseñando. Está mirando el auditorio como yo mirarlos a ustedes ahí, mirando el auditorio, mirándolo así. Y se le vienen unas premoniciones. Me van a hacer lo que le hicieron a Ezequiel y me van a hacer lo que le hicieron a Isaías. Que me escuchan, que me oyen, pero que no hacen caso. Y cuando está así, dice, cerrando el sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7. ¿Cómo cierra Jesús? ¿Cómo cierra mi Señor el sermón del monte? Con estas palabras, mírela. Cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que ha venido hablando, y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa, su proyecto de vida, sus planes, los edifica sobre la roca. Versículo 26. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Qué es eso? Problemas contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Cuando usted funda sobre la palabra de Dios, su casa no cae. Cuando usted funda su vida sobre estos dichos, su casa no cae. Se va a mantener firme. Sus proyectos no caen. Nada caerá si usted funda sus planes sobre la roca. Pero, mire el pero, que no le salga nunca un pero. Que nunca pongan un pero en la lápida de nosotros. Buen hombre, fue un gran pastor, pero que no te salga un pero. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no ¿qué? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Otras versiones dicen tonto, terco, torpe, que edificó su casa sobre la ¿qué? La arena. ¿Qué le pasó por haber edificado en la, cómo es que lo dice Zygmunt Bauman? Dice en esta generación líquida que solo piensa emocionalmente y edifican, como dice la canción, hermana Liliana, la casa en el aire. Y cuando vengan la lluvia, los ríos, los vientos, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y dice, y cayó, y fue grande su ¿qué? ¿Qué cree que sigue ahí? Terminó el sermón. ¿Qué cree que sigue? A ver, ¿qué sigue? Y cuando terminó Jesús, sigue el narrador. No hay oración. ¿Con qué palabra termina el sermón? ¿Con qué palabra comienza? Con bienaventurado. ¿Y con qué termina? Con ruina. Ruina, la última palabra, ruina. Hermano Santanilla dijo, no, profetiza. No, y entonces el Señor que dijo, ruina. Cerró con ruina. Usted y yo no obedecemos la voz de Dios, ruina.
duro. ¿Por qué? Porque el Señor sentía que el auditorio le iba a hacer lo mismo, oír y no hacer. Miremos más qué dice el Señor, porque Él sigue. El Señor siguió predicando y la lucha con el oído fue tremenda. La lucha con el oído fue tremenda. Mateo 13, del 9 al 23. Aquí el Señor se subió a la barca, acuérdase, y predica desde la barca la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en terreno duro. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en tierra pedregoso. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en tierra espinosa. La del terreno duro se la comieron los pájaros. La del terreno pedregoso, el sol la quemó. Y la que cayó entre espinos, los espinos la ahogaron. Pero gran parte cayó en tierra buena y produjo al 30, 60 y 100. Y se vienen los discípulos y le dice, al cerrar esa parábola, el Señor dice: el que tenga oídos, ¿sí están ahí? El que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas, Señor? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, imagínense que a estos sí y a estos no. ¿Por qué a estos sí y a estos no? Por el bendito oído duro que tenían. Ese bendito oído lleno de incredulidad es algo que a Dios no le gusta. Y cuando el Señor dice: pues tienen un corazón duro, entenebrecido, pues yo no les doy palabra. Y un castigo para un incrédulo es que Dios no le vuelve a abrir el oído, el corazón, y no le deja entender la palabra. El peor castigo para un pueblo es que Dios le quite el predicador. El regalo más grande que Dios te puede dar es que tengas un vocero de Cristo siempre. Porque a cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Usted dice: quiero más, no entiendo, soy un poquito corto de camisa, pero yo quiero oír más. El Señor le da más. Pero hay alguien que dice: lo poquito que tiene se lo quito. A Dios le encanta, escúcheme bien, a Dios le encanta cuando tú dices: me voy para culto a oír la palabra. A Dios le encanta cuando usted tiene 50 planes y alguien le dice: hey, ¿qué vas a hacer el domingo a las 10? Entonces vamos a ir a hacer un asado y vamos a levantar pitingles y sí, y vamos al río. Y usted le dice: lo siento, me voy para culto a oír la palabra. Mire, hermano, Dios le encanta eso de ti. Cuando te dicen: preciso el domingo vamos a echar cicla a esa hora del culto, diga: va con su abuelita porque yo no voy hoy, yo me quedo porque voy para culto. A Dios le gusta ese talante. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Verso 14, de manera, ayúdenme a leer, dice: que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso es un castigo de Dios. El peor castigo es ese. El peor castigo para un apellido, Edward, es que oyendo no entiendan y que Dios les cierre el entendimiento. Simplemente están condenados al infierno. Porque el corazón de este pueblo, ayúdenme, mire lo que es la razón por la que el Señor castiga: se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Y qué más? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No se les da la gana. Por ende, los castigo. Les cierro el entendimiento.
Versículo 16. Pero, ayúdenme a leer. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Verso 18. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, ni oír, y lo que oís y no lo oyeron. Versículo 18. Ayúdenme. Oíd pues. A ustedes sí se las explico. La parábola del sembrador. Y yo quiero que revisen esto. Si tengo que dejar aquí, dejo, y lo dejamos para la otra semana en lo que sigue. Pero revise su corazón en cuál de estos 4 grupos está tu corazón y está tu oído. Versículo dice 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene el mismo diablo, ni manda a los demonios, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ese corazón duro, el diablo le roba la palabra. 2. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Cómo la recibe? ¡Oh, qué palabra! Pero no tiene raíz en sí, sino que es de ¿qué? Corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Hermano, están en culto, reciben la palabra, reciben el sermón, están ahí, qué bonito, pero apenas llega un problema familiar, un problema financiero, un problema de lo que salga, de una vez se van abajo. Tienen un corazón pedregoso, un oído pedregoso. La palabra no profundiza. La raíz de la palabra no profundiza. Se les habla del Señor, se les habla de la resurrección, se les habla de que Cristo tiene el poder, se les habla de la sanidad, se les habla del bautismo. Y uno dice, ¿por qué no entienden, hombre? ¿Por qué les pasa? Hoy debo de decir, pastor, yo estoy en uno de esos 4 grupos y me voy a salir de ahí en el nombre de Jesús. Corazón pedregoso, un oído que oye, pero es de corta duración lo que le entra al corazón a través de ese oído. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ayúdenme por favor. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuoso, no produce y no produce. Mire, yo me puse a pensar aquí, Señor, ¿por qué tan exigente? Y el Señor me hablaba, porque mi palabra lo es todo. Cuando Marta me estaba haciendo la comida, es espectacular, pero por sobre todo que me escuchen es lo más importante, porque lo que dice el Señor es eterno. Vuelvo a decir, lo que está aquí produce eternidad. Y eso es como si usted le estuviera dando algo a alguien, algo muy valioso, se lo esté dando, y que esa persona no lo valore. ¿Usted qué dice? ¿Sabe qué dice usted? Pues ahora, díganlo, pues ahora no le doy nada, porque le estaba dando lo mejor. Dios no nos está dando aquí un calado, un brazo reina. Dios nos está dando vida eterna. Pero lastimosamente hay 4 terrenos, hay 4 corazones que escuchan, pero que escuchan de una manera diferente la palabra. Tenemos que aprender en este tiempo a oír a Dios. Dios, mire, les dejo esto en el corazón. Si no se acuerdan de nada más del sermón, solo llévese de que al Señor, a Dios le encanta que lo escuches. Valore eso, guarde la palabra. Cuando tú la guardas, esa palabra le va a pasar lo siguiente. Versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye.
y entiende la palabra, ayúdeme, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pónganse de pies, por favor. Pónganse de pies. ¿Sabe? Hay muchas cosas que Dios nos viene hablando hoy. Y le dije al Señor, ¿qué ministro? Me dijo, hay muchas desobediencias pendientes. Voy a repetir. Hay muchas desobediencias pendientes. Hay algunos que Dios les dice, cásese, no vivan en unión libre. ¿Y sabe qué? Creen que se las va a hacer a Dios. Dios quiere bendecirte, pero por sobre la bendición está la obediencia. Hay desobediencias pendientes. Tenemos que venir a Dios y decir, Señor, ya me hablaste. Te ha dicho ayune, no ayuna. Oren, oremos. Si Él no lo dice, hagamos caso. Diezmen, no diezmamos. Creemos que se la vamos a hacer a Dios, que le vamos a pedir que nos bendiga económicamente, cuando para allá no le damos lo que a Él le pertenece. Y creemos que nos vamos a salir con la suya. Y inventamos cosas para no diezmar, para no ofrendar, para no sostener su obra. Y creemos que Dios nos va a bendecir. Y cuando menos piensa, se nos acorta la cama y se nos encoge la cobija. Dios quiere bendecirnos, pero por sobre la bendición está la obediencia, santidad, pureza. Cuidemos los ojos. Dios nos ha dicho, no mires pornografía, no mires esas películas de terror, no escuches al chismoso, no escuches a aquel. Y seguimos haciendo lo contrario. Dios nos está llamando hoy a que obedezcamos su voz. Hoy su voz nos está aquí hablando. Y hay desobediencias pendientes, dice el Señor, que hace tiempos Dios te ha dicho y tú le has prometido que vas a cambiar y no cambias. Un corazón duro, incrédulo, que tenemos que poner delante de Dios y decirle, Señor, no necesito crisis, problemas, enfermedades, tribulación, no necesito muerte, no necesito nada de eso. Yo solo por tu palabra te voy a obedecer.